Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema sinónimos, antónimos, homónimos y palabras polisémicas del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Hoy en la interpretación de la lengua de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Continuando con la sesión anterior, vamos a desarrollar un poco más a profundidad el tema de significados por contexto. ¿Te recuerdas qué es un significado y qué es el contexto? El significado son las ideas que se asocian a una palabra y el contexto es todo lo que sucede alrededor de la comunicación o de la palabra. Vimos que hay un contexto lingüístico que depende de las palabras que se utilizan en el texto y en las oraciones, y un contexto extralingüístico, es decir, la situación que se da afuera del texto. ¿Qué motivó el texto? ¿Qué ideas nos da el texto? ¿Qué ideas nos quiere expresar el texto? Y en ese sentido se relaciona con el tema también visto anteriormente, tema, ideas principales e ideas secundarias. Para globalizar todo este tema o generalizar, estamos en el campo de la semántica. ¿Y qué es la semántica? Bueno, sencillamente podemos decir que la semántica estudia el significado de las palabras, es decir, su sentido al momento de usarlas. ¿Qué ideas, qué imágenes, conceptos, juicios, opiniones nos van a transmitir esas palabras? Y eso tiene mucho que ver también con el sentido por contexto. Te enseñé algunos pasos para poder determinar el significado de palabras. Si nosotros no sabemos, cuando estamos leyendo, no entendemos o sencillamente no sabemos su significado al momento de leer, podemos determinarlo a partir de varias palabras que acompañan a esa misma palabra o el contexto general del texto. Y para comenzar, vamos a leer este poema de Rafael Alberti, A volar. A volar. Leñador, no tales el pino, que un hogar hay dormido en su copa. Señora Bubía, señor Gorrión, hermana mía Calandria, sobrina del ruiseñor, ave sin cola Martín pescador, parado y triste al caraván, a volar pajaritos al mar. ¿Qué crees que nos trata de decir en este poema el escritor? ¿Qué ideas asocias tú con lo que nos está diciendo? ¿Qué tema crees que está buscando desarrollar? Y también, ¿qué palabras desconoces tú que están presentes acá en el poema? Y también puedes escribir en tu cuaderno, ¿qué crees tú que significa que un hogar hay dormido en su copa? ¿Qué es hogar? ¿A qué se refiere con copa? Luego, conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir descubriendo el significado de estas palabras y a qué se relaciona. Continuando entonces con la temática de la semántica, para que tengas una idea de cómo funciona o cómo se estudian el significado de las palabras, vamos a desarrollar el triángulo semántico. El triángulo semántico se compone de 3 elementos. Hay diferentes estudiosos que le colocan más elementos, acá vamos a estudiarlo con 3. El significante, el significado y el referente. El significante, es decir, la palabra. El significante nos va a querer simbolizar una idea o un sentido, al cual vamos a llamar significado. Y este significado nos va a referir al referente, valga la redundancia, que es el objeto en sí al cual nos queremos dirigir o de lo cual queremos hablar. ¿Ves que acá la línea es discontinua? ¿Por qué? Porque significante y referente no tienen una relación directa. Por eso simplemente o sencillamente trata de representar el objeto.
Pero tú dirás, profesor, qué complicado o no comprendí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo tengas claro. Por ejemplo, esta palabra, choy. Luego, mouse. Posiblemente ya habrás entendido el significado, qué palabra estamos usando. Ahora tenemos esta, ratón. Esto se relaciona con el significante. ¿Por qué? Si estamos hablando de las palabras, si te das cuenta hay 3 formas diferentes de referirnos o representar a un objeto. Al ratón. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Que en los idiomas hay diferentes formas de llamar a una misma cosa. Y ahora el referente es el animal que vemos comúnmente que anda en las casas royendo. Pero en diferentes culturas e idiomas se le ha dado un nombre diferente. Ese es el significante. Y ahora si te digo, mamífero roedor de pequeño tamaño, pelo fino, cola larga, patas cortas, cabeza pequeña y orejas tiesas, te das cuenta que es la imagen o es el objeto, el ratón del cual estamos hablando. Ese es nuestro significado. Entonces, el significante va a ser la palabra con el cual vamos a nombrar al referente, que el referente es cualquier objeto que nosotros vemos a nuestro alrededor, mientras que el significado va a ser esa descripción o esa definición que la palabra nos va a evocar a partir del objeto que estamos mencionando. Ahora, continuando con el tema, vamos a encontrar que hay algunas relaciones que existen entre las palabras a partir del significante y del significado, es decir, de la palabra y de la idea o el sentido que nos expresa esa palabra. Entonces tenemos relaciones entre significados que será la sinonimia y la antonimia. La sinonimia. Sinonimia decimos que son aquellas palabras que poseen significados semejantes en determinados contextos. Y a estas palabras les llamaremos sinónimos o palabras sinónimas. Y existen 2 tipos de sinonimia. La sinonimia total, es decir, independientemente de cuál de esas palabras utilicemos, el sentido será el mismo. Por ejemplo, cara y rostro. Y la sinonimia parcial. Esto dependerá del contexto. ¿Te recuerdas también que vimos algunas palabras que pueden tener otros significados y que dependiendo de la situación nosotros las utilizaremos? Pues en ese sentido está tenemos la palabra pesado. Una comida me cayó pesada, es decir, me indigestó, me hizo mal. O esto está muy pesado, en sí el peso de a lo que nos estamos refiriendo. Ahora regresemos a nuestro poema y vamos a intentar o vamos a localizar palabras para poder ejemplificar esto. En la primera estrofa, leñador, no tal es el pino, que un hogar hay dormido en su copa. Primero, ¿qué palabras puede que no conozcas tú el significado? Puede que sea tales, pero si lo relacionamos con leñador y pino, ya podemos tener una idea de qué es lo que quiere significar. Entonces, si lo relacionamos con leñador y pino, puede ser que tales sea cortar. Ahí ya estamos buscando un sinónimo. Talar, cortar. Y acá tenemos unas imágenes. Si nos vamos a pensar también qué herramientas o qué objetos podemos utilizar para talar, un hacha. Pero, ¿qué palabra también podría ser semejante a un hacha? Un machete y también una tijera. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos también se utilizan para cortar. Acá ya encontramos sinónimos de herramientas y sinónimos de verbos. Cortar, talar, deforestar. Ahora vamos con la siguiente relación entre significados, la antonimia. Son significados opuestos, palabras que se contradicen dependiendo del contexto en el cual los utilizamos.
¿Te recuerdas que ya vimos algunas figuras literarias también en el cual utilizamos estos antónimos? ¿Cuáles figuras son? Correcto, la antítesis, el oxímoron y la paradoja. Entonces ya estás familiarizado con este tema. Y a estas palabras les llamamos antónimos. Nuevo, usado, luz, oscuridad, grande, pequeño. Dependiendo del contexto, se van a contradecir. Continuemos analizando acá nuestro poema. Vamos a ver qué otras palabras podemos encontrar ahora con antónimos. Sigamos con la primera estrofa. Que un hogar hay dormido en su copa. Muy bien, dormido. ¿Cuál sería el antónimo de dormido? Es decir, su contrario. Correcto, despierto. También, si estamos utilizando el verbo talar, que está representado en esta imagen, ¿cuál crees tú que sería el contrario de talar? O lo contrario de cortar. Podríamos decir unir, juntar, o en el contexto que estamos hablando, que es deforestar, reforestar o sembrar más árboles. Y por último, tenemos también triste. ¿Cuál es el contrario de triste? Alegre. Y alegre también tiene sinónimos. Alegre puede ser contento, feliz. ¿Te das cuenta entonces cómo de una palabra podemos asociar otras palabras? Y eso nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario y nuestras ideas. Ahora tendrás ya una idea general de qué es lo que nos quiere decir el poema. Y estas son las relaciones entre significados. Entonces dijimos sinonimia, palabras con significados semejantes, antonimia, palabras con significados opuestos. Ahora nos vamos del lado del significante, es decir, la palabra, y tenemos relaciones también entre significantes. La homonimia. La homonimia son aquellas palabras que tienen la misma forma, pero diferente significado. Por ejemplo, sabia, sabia. Si te das cuenta, suena igual, pero tienen diferentes significados. ¿Y esto a qué se debe? Pues es algo histórico, es decir, como se ha ido desarrollando esa palabra, inició de dos palabras diferentes, pero durante el desarrollo de la lengua y su evolución, esas palabras coincidieron en cuanto a sonido o su escritura, pero tienen diferentes significados. En ese sentido podemos encontrar dos tipos de homonimia. Los homófonos, como sabia y sabia, que suenan igual, pero se escriben diferente. Sabia, una persona que sabe mucho, tiene conocimiento, y sabia, el líquido de las plantas. Y tenemos homógrafos, que suenan igual y se escriben igual. B, B. B del verbo ir y B del verbo ver. También tenemos la relación por polisemia. Es una palabra que tiene diferentes significados. Pero entonces me dirás, profesor, ¿la polisemia y la homonimia no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia esencial de la homonimia y la polisemia? Si te recuerdas, la homonimia te dije que esta palabra que tenemos actualmente proviene de dos palabras, es decir, dos palabras fueron desarrollándose y evolucionando durante la historia y se les dio el mismo significado. En cambio, la polisemia nace de una sola palabra. Desde el origen de esa palabra se le asignó varios significados. Esa es la diferencia importante de estas dos relaciones. Y en ese sentido, el significado de esta palabra dependerá del contexto. Y la palabra, desde su origen, ha sido asociada a esos significados. Por ejemplo, tenemos clave, sierra y falda. Tiene diferentes significados. Te recomiendo también que practiques el significado por contexto, o si tienes a la mano, puedes utilizar un diccionario de sinónimos, antónimos. También hay de palabras homónimas y palabras polisémicas. Ahora vamos a continuar analizando este texto del poema A Volar.
Pero también quiero que analicemos el de cortaron 3 árboles. ¿Te acuerdas que ya trabajamos con este poema? Ahora vamos a encontrar también cómo un texto puede convertirse o puede relacionar ideas y puede llegar hasta cierto punto a ser un sinónimo con otro texto. El poema, ¿te recuerdas? Cortaron 3 árboles. Eran 3. Vino el día con sus hachas. Eran 2. Alas rastreras de plata. Era 1. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Ahora releamos el poema a volar. Leñador, no tal es el pino, que un hogar hay dormido en su copa. Señora Bubía, señor Gorrión, hermana mía Calandria, sobrina del ruiseñor, ave sin cola, Martín pescador. Parado y triste al caraván, a volar pajaritos al mar. ¿En qué crees que se relacionan los dos poemas? ¿Qué tema encuentras tú que comparten los dos? Recuérdate que hablamos ya de sinónimos, talar, cortar. Está hablando de cortar árboles. ¿Y a qué tema nos puede remitir? La deforestación. ¿Te das cuenta entonces también cómo tú puedes expresar tus ideas, no solo a partir de un texto informativo? Porque podríamos hablar acerca de la deforestación y sus consecuencias en un texto informativo, pero ellos escogieron un texto poético y utilizar las figuras que nosotros hemos visto anteriormente. Ahora, también con las palabras quizá que tú no conoces, abubía, gorrión, calandria, ruiseñor, Martín pescador, alcaraván. Si al final del poema nos dice pajaritos, entonces ¿a qué crees que se refieren todas estas palabras que desconocemos? ¿Cuál es el contexto del poema? La naturaleza. Entonces, estos son nombres de aves o pájaros de diferentes países y diferentes regiones. Entonces, si te das cuenta acá, también hay una idea principal desarrollada y hay ideas secundarias, igual en este poema. Entonces, ahora la actividad que te quedará para desarrollar un poco más este tema es que busques cualquiera de estas aves, que investigues sobre ellas, en qué región viven, cuál es su hábitat, y después que escribas ya sea un texto narrativo, un texto informativo o un texto poético sobre cualquiera de estas aves y que lo puedas relacionar también con la deforestación, para que poco a poco tú vayas también ejercitando la parte de redacción y que a partir de una idea tú puedas ir ya concretando tus ideas y que las puedas desarrollar en un texto. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y compartir lo que aprendiste en el programa. ¿Qué aprendimos hoy? Continuamos con el sentido por contexto, pero vimos las relaciones que hay entre significado, como la sinonimia y la antonimia, y las relaciones entre significante, la homonimia y la polisemia. Te recuerdo que laves tus manos constantemente o apliques gel antibacterial y quédate en casa. Gracias por tu atención.